Sí, y hablando de aplauso al querido profesor Rubén Burlot, también un aplauso de bienvenida. Profesor, historiador, está en cabeza. Bueno, ha sido uno de los profesores que viene estudiando la historia de Pancho Ramírez desde hace mucho tiempo. Hizo en el 98 incluso cuando estaba todo lo que era el análisis, ¿no es cierto?, que estaba impulsando el querido Gordo Puchulo, que ya no está con nosotros, lo que era ni más ni menos la vida de Pancho Ramírez y dónde estaba la cabeza, dónde finalmente quedó la cabeza en estos hermanos santafesinos enterrada del prócer entrerriano. No te miro así de reojo, te salvás porque sos de Santo Tomé vos. Así que bueno, en este sentido, el profesor siguió, por supuesto, haciendo todas las investigaciones y va a conformar lo que es esta comisión que se está armando de cara al año que viene para conmemorar, bueno, 4 batallas importantes en las que participó Francisco Ramírez, que con su joven edad marcaba los destinos de la provincia de Entre Ríos. Y también lo que va a constituirse luego como el fallecimiento en el 21, ¿sí? Bienvenido, profesor, ¿cómo anda? ¿Bien? Muchas gracias, buenas tardes, y efectivamente el 2020 y 2021 son fechas significativas que, bueno, son una excusa para volver a ver un poco nuestro pasado entrerriano y regional, y fundamentalmente la figura de Francisco Ramírez, ya que en el 2020 se conmemora los 200 años de la batalla de Cepeda, del Tratado del Pilar, que es consecuencia de esa batalla, bueno, la batalla de las Tunas, y finalmente también se conmemora la creación de la República de Entre Ríos, tal cual, digamos bajo el liderazgo de Francisco Ramírez. Y en el 2021 es la muerte trágica de Francisco Ramírez, justamente. Por eso se ha conformado una comisión a instancia de una idea que tuvo el ex gobernador Jorge Busti, que fue convocando a un grupo de gente, y todavía la convocatoria sigue abierta, para tratar de hacer actividades que tengan que ver con este hecho histórico, ¿no? Con esa serie de hechos históricos. Se fueron sumando varios, lo que fue la presentación de la obra teatral de Mario Martínez, que hizo el teatro, fue tremendo. Y González Rebolledo, que fue el Exacto. autor, que desde hace muchísimos años viene bregando para hacer la puesta de esta Fue obra. Impresionante la puesta en el teatro. Una obra muy interesante, con un enorme despliegue que se hizo en el Teatro de Febrero y continúa incluso en algunas funciones más. Y la pretensión es que esta obra se lleve a otros lugares de la provincia. Sabemos que es costoso y por eso esta comisión va a tener que hacer algunas gestiones para que pueda movilizarse, y porque ya estuvimos en la comisión que todavía no está constituida totalmente. ¿Pero quiénes la integrarían? ¿Usted? ¿Quién más? Y la integrarían gente de todos los lugares de la provincia a partir de la convocatoria, porque la comisión se conformó y se oficializó a través de un decreto del gobernador de la provincia, pero sin los nombres y las instituciones. Por la idea eso es que se sume la mayor cantidad se van posible. sumando personas, instituciones, por eso hubo una reunión en Concepción, Uruguay, también convocada por el intendente actual, Laurito, y el intendente Oliva, electo, con la idea también de recabar ideas y a su vez de ir impulsando la conformación de esta comisión. Hay una propuesta de hacer una reunión en Concordia, es decir, para ir sumando gente y sumando ideas y propuestas, varias que se han realizado. Por ejemplo, una propuesta que hace la carrera de historia de la UADAR en Concepción, Uruguay, que es hacer un congreso de historia de Ramírez el año que viene, en septiembre. Esa fue una propuesta muy interesante, que están dispuestos a hacerla dentro del marco de esta comisión y de esta conmemoración. Y lo mismo Atahualpa Puchulo, que tiene mucho que ver con esta cuestión de las actividades musicales y folclóricas, propuso hacer algún tipo de actividad. El hijo de Juan Luis Puchulo, que fue uno de los impulsores de la investigación sobre Francisco Ramírez. ¿Atahualpa que va a hacer una cantata? Una cantata sobre Ramírez, que fue una de las propuestas. Sí. Falta ver cómo se concreta, cómo se viabiliza eso, pero digamos son iniciativas interesantes, y muchas otras más, obras de teatro, etcétera, que se van dando. Y la obra de Mario Martínez y González Rebolledo está enmarcada dentro de esto. Eso no significa que la comisión tenga a su cargo todas estas actividades, sino que la comisión convoca. Coordina, convoca, y bueno, escucha
las propuestas de la gente y trata de sensibilizar e interesar a la gente es que es parte de la historia rica de la provincia de Entre Ríos, por lo cual siempre fue enmarcada entre las provincias más revolucionarias que ha tenido, hasta nos deben la Constitución de la mano de Urquiza, ¿no? Exactamente. Y la eterna lucha entre unitarios y federales que hasta el día de hoy me parece que no cierra, ¿no? Sí, el Entre Ríos fue una de las pioneras, de la lucha por el federalismo, por la república, por la democracia participativa. Los caudillos entrerrianos tuvieron un protagonismo muy importante en el marco de toda esta movilización del siglo XIX, que, bueno, lamentablemente fueron guerras civiles, pero y siempre contra el centralismo del puerto de Buenos Aires. Claro. Y por eso la importancia de este acontecimiento que fue el Tratado del Pilar, que fue el primer tratado, el primer pacto interprovincial que reconoce la Constitución Nacional de 53, y justamente es el que da por tierra con las pretensiones de Buenos Aires de erigirse en la cabeza de las Provincias Unidas. Buenos Aires termina constituyéndose en una provincia en pie de igualdad con el resto de las provincias, y además deja de lado las pretensiones de instaurar una monarquía en el Río de la Plata. Aparte de las relaciones internacionales que estaban a mano de ellos, y que lo que tenían que teóricamente pasar por el centralismo del poder central, valga la redundancia. Bueno, la pelea por los puertos, la libre navegabilidad de los ríos, todo eso era un debate eterno, porque ¿dónde estaba la plata? Ni más ni menos que los puertos, ¿no? Entonces era la eterna lucha de la distribución de la riqueza en ese sentido. Porque lo de Chubut dirán, claro, ustedes porque se peleaban porque tenían dos ríos frondosos que querían explotar, y nosotros acá no nos miraba ni el perro, digamos, estábamos allá en el sur y no teníamos de qué pelear. Pero bueno, es muy rica la historia argentina de cómo se fue constituyendo como nación, y Entre Ríos ha tenido y tiene hasta el día de hoy una participación clave, ¿no es cierto?, en lo que es la definición política. ¿Qué pasó con la cabeza de Pancho Ramírez? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la tragedia? Porque con toda la investigación que usted realizó, hizo un acercamiento más acabado de dónde estaría enterrada la cabeza de Pancho Ramírez. Sí, justamente en el año 98-99 se llevó a cabo un proyecto con un equipo justamente impulsado desde el gobierno de la provincia, en ese momento gobernado por Jorge Busti, y con una asistencia del Consejo Federal de Inversiones. Se hizo una investigación para poder determinar dónde podría haber sido alojada o sepultada la cabeza de Francisco Ramírez. Sabemos, recapitulemos, que Ramírez muere en la provincia de Córdoba, en un enfrentamiento con los ejércitos de Santa Fe y Córdoba. Lo matan, le cortan la cabeza, y la cabeza es entregada como trofeo al gobernador López, Estanislao López. López la manda a Santa Fe, la hace preservar o embalsamar, la exhibe públicamente en el Cabildo, y algunos días después manda a que se la sepulte en un lugar que todavía hoy no está totalmente develada. No está totalmente develado, pero su estudio indicaría que estaría en... Bueno, a partir de la investigación y de una serie de indicios y de testimonios orales también que hemos recopilado en la provincia de Santa Fe, abonamos la hipótesis de que podría estar en la iglesia Nuestra Señora de los Milagros, que pertenece al Colegio de la Inmaculada actualmente, el Colegio de los Jesuitas en Santa Fe, en un lugar que dicen los testimonios estar detrás del altar dentro de la iglesia. Esa es una hipótesis que, por supuesto, falta corroborarla, confirmarla. Pero no podríamos hablar, ya que viene el homenaje del año que viene, ahí con la curia santafesina, decirle, muchachos, por lo menos, a suerte y verdad, destapemos esto a ver si está acá o no, y desmistifiquemos un poquito el tema, ¿no? Una orden gubernamental, tal vez el próximo gobernador. La curia no se quiere meter a hacer cargo en eso. A ver, tanto que dicen que está acá, vengan todos, destapemos a ver si está o no. En ese momento, del año 99, no hubo demasiados inconvenientes, es decir, tuvimos una apertura dentro de la institución religiosa y pudimos investigar en el lugar, pero había que hacer algún tipo de trabajo arqueológico, de excavación, que no se llegó a hacer, pero por supuesto partiendo de una hipótesis que no era 100% certera.
Hoy en día hay métodos mucho más precisos para hacer algún tipo de escaneos del lugar. A ver. A través de métodos de tecnología, de escáner, y que podrían determinar anomalías en el subsuelo, siempre y cuando todo depende de cómo sea la conformación del suelo, si hay losas, si hay en ese lugar hay mosaicos muy antiguos que probablemente sean de aquella época, que todavía se conservan porque es un monumento histórico nacional esta iglesia. Y bueno, si se pudiera conseguir la aparatología para hacer un tipo de escaneo para determinar si se puede llegar a alguna conclusión. Pero alguien debe saber en los albores de la historia santafesina dónde quedó la cabeza. Mirá lo de la Asociación Orquidiófila Santafesina, justo los tenemos hoy y dicen nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver. Bueno. Digo, alguien tiene que, en los libros, en los albores, debe estar más o menos dónde quedó eso. En realidad, tan tabú no ha de ser. Nosotros recopilamos testimonios de gente que descendía de personajes que vivieron en aquella época y bueno, indicaron esa hipótesis. Y la hazaña de Estanislao López para hacerlo decapitar y exhibirlo, ¿por qué tanto? Y bueno, era una práctica muy común en la época, es decir, de exhibir, así lo hicieron con Carrera, que lo mataron en ese mismo año, cuando intentó cruzar a Chile, después de separarse de Ramírez, y cuando intenta cruzar por Mendoza, Godoy Cruz, que era gobernador de Mendoza, lo mata y exhiben partes de su cuerpo en las plazas públicas. Era una forma de adiestrar la tropa. Claro, de atemorizar al enemigo, claro, de decir qué es lo que le pasa a quien se rebela, digamos, contra la autoridad, poder, que claro, en ese momento la autoridad de Santa Fe era López, era el gobernador. Y bueno, era una práctica bastante común, que venía de la época colonial incluso, ¿no? Sí, de exhibir las cabezas en las entradas a los pueblos y las ciudades, cosita, para que tengan mucho cuidado en qué hacer. ¿Está previsto, Rubén, retomar esa investigación que se hizo de alguna manera como para devolverle a la provincia de Entre Ríos lo que le falta de su caudillo? Y en este caso en particular, si esto es así, ¿contemplan la posibilidad de que, bueno, también se consulte a coleccionistas, que son aquellas personas que por allí guardan algunos tesoros históricos de nuestra provincia, en nuestra provincia o fuera de ella, ¿no? Bueno, en primer lugar, digamos, está planteada la posibilidad de cerrar la investigación con lo que yo manifesté anteriormente, que era hacer un tipo de escaneo del lugar o algún tipo de estudio. ¿Hay opción número 2? Digo, si no era ese lugar, puede haber otra hipótesis de otro lugar, ¿no? Otro lugar es muy difícil y mucho más remota la posibilidad de que exista, pero es más difícil. Estamos convencidos de que tenemos que ir a la curia y destapame esto. Qué raro, no, en cartas antiguas y no se revela, absolutamente nada. Absolutamente nada, ni una sola mención, salvo la de Diez de Andino, que era un vecino de Santa Fe que vivía en ese momento en Santa Fe, que la casa era el Museo Actual de Santa Fe, en la esquina de la plaza, sí, y él escribió un diario muy, muy rico, que entre 1815 y 1822 o 23, y en ese diario escribía todo lo que pasaba día por día. Y en uno de los párrafos dice: la cabeza de Ramírez fue sacada de la plaza donde estaba exhibida y enterrada en el cementerio, en la iglesia de la Merced. La iglesia de la Merced era esa. Es decir, ese es el testimonio más cercano. Y no hay otra referencia. Otra referencia escrita. Es el último rastro que hay. Ese es el último rastro que hay. En Entre Ríos, en los archivos, en las cartas particulares que hemos podido consultar, no hay ninguna sola mención. E incluso hemos consultado en los mercedarios, en los archivos de los mercedarios que tenían en ese momento a cargo de la iglesia. Ajá. Y no hemos encontrado, digamos, alguna referencia de sepulturas, de entierros en los libros. Ellos anotaban vamos a llamarlo a Perotti. Esas novedades. Ya que Lifchi no. Y vamos a llamarlo a Perotti, va a ser el próximo gobernador. Escúchame, devolveme la sabiola. Vamos a ver. Claro. Si supiera dónde está. No, autorizar las excavaciones. Eso vamos a decir. Querido futuro gobernador, autorice las excavaciones, necesitamos la cabeza del caudillo. Y hablamos con una voluntad política que se desarrolla y que tienen buenos vínculos entre Bordet y Perotti. ¿Quién te dice, no? A lo mejor autorizan ahí. Y lo comencemos a la curia santafesina, que se distiende y lo puede hacer. Porque la verdad, es una cuestión histórica, sería ideal ya, por lo menos, a fuerza de mito y realidad,
destapar, excavar, escanear, y si no está ahí, no está. No hay necesidad de romper con el escaneo, ¿no? No, porque claro, además existe la posibilidad de determinar, claro, si efectivamente se conservó, porque está la otra posibilidad de que haya sido sepultada ahí y no se haya conservado por las condiciones en que fue sepultada. No lo sabemos. Pues si teóricamente lo embalsamaron, algo debe estar. Sí, fue una preservación en realidad. Está la receta del médico Rodríguez, que dice qué elementos utilizó, y simplemente utilizó alcohol y otros elementos muy precarios para simplemente preservarla y exhibirla. No era un embalsamamiento. Claro, como conocíamos con los egipcios. Querido profesor, muchas gracias. No va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a invitar y agradecer que venga al piso, porque obviamente van a ir sumándose distintas actividades. De hecho, ¿usted abrió una especie de libro virtual o es una revista para que la gente participe y vaya entregando todo informes sobre eventos latinoamericanos y entrerrianos? Bueno, en realidad es una revista electrónica, una revista digital. Mostrame la revista electrónica, a ver. Es una revista que, digamos, pretende publicarse cada 3 o 4 meses, por temporada, que tiene que ver un poco con un blog que yo sigo publicando, que se llama La Solapa. Esta revista se llama Ramos Generales, como los viejos almacenes, donde va a entrar de todo un poco, y donde, por supuesto, está abierta la posibilidad de la gente de que colabore. Ese es el número 1, que está en PDF, se puede solicitar, o directamente consultarlo en Internet, porque está colgado en Internet. Se llama Ramos Generales. Y ahí tenés 17 o no sé cuántos ítems sobre los cuales la gente puede ir aportando conocimiento. Sí, esos artículos son los que están publicados. Los que están publicados. Están publicados y se pueden leer. Y ahí, esos son los artículos de la revista, es el formato PDF que se la manda a los que la quieran, de forma gratuita. Con la tecnología, digamos, no tenemos muchos gastos, así que podemos hacerlo gratis. Y ahí lo tenemos el Supremo, mirá, justito. Y hay notas sobre distintos temas, entre otros, por supuesto, un tema histórico, sobre educación, sobre cultura, sobre identidad. O sea, la idea es abrir el juego y que cada uno colabore y aporte lo que sabe. Quienes quieran colaborar, en los próximos números se irán incluyendo las colaboraciones. Muy buena idea, ¿eh? Gracias, profesor. Muchas gracias. Gusto. Profesor, gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Un aplauso grande. Rubén Burlot, entonces, profesor, que está encabezando, por supuesto, todo lo que es el desarrollo de lo que van a hacer dentro de esta comisión, es ni más ni menos el homenaje al Supremo Entrerriano, que tiene que ver con la vida, la obra. En esta oportunidad no tocamos mucho lo que fue de relevancia, ¿no es cierto?, la vida de Pancho Ramírez y todo lo que hizo por la provincia de Entre Ríos. Lo hablamos en términos generales, lo convoco y lo comprometo para empezar a desarrollarlo ya en las próximas visitas. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Ha sido